tenga un propósito en la vida de cada uno. El título del sermón es Honrando el primer pacto. Estamos a punto de ver un divorcio masivo que dirigirán los ancianos de Israel, especialmente Esdras. Ellos, se recuerdan, ellos le dieron un ultimátum a Israel. Tenían 3 días para llegar a Jerusalén, o si no perderían sus tierras, sus posesiones, y serían echados del pueblo. Y nosotros comentamos que eso es un castigo lógico, porque si ellos eran el pueblo del pacto, tenían la tierra del pacto, que era la tierra de Dios, y si no querían pertenecer al pueblo del pacto, tampoco era lógico que disfrutaran de las bendiciones del pacto. Y es ahí donde empieza nuestra historia de hoy. Versículo 9, hermanos. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Todo el pueblo atendió. Dice que es Judá y Benjamín. Recuérdense que el reino del sur es el que está acá. El reino del norte ya no existe. Asiria lo mató o lo contaminó y ahora son los samaritanos. Es el reino del sur el que es deportado, y el reino del sur está compuesto por benjamitas y judíos. Y dijimos que también de todas las tribus llegaron a vivir ahí, y al final de cuentas es un Israel verdadero. Y es ese Israel el que regresa, pero principalmente son de la tribu de Judá y de Benjamín. Así que estas dos tribus son las que representan principalmente a la nación de Israel. El autor de esta parte del libro dice que la reunión en Jerusalén fue entre los primeros 3 días a los 20 días del mes noveno. O sea, el 19 de diciembre del año 458. Antes de Cristo, obviamente. Se reunieron en esa plaza, en una plaza abierta, donde estaba lloviendo, y la nación aprovechó a temblar tanto de miedo como por el frío. Versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Así que Esdras toma la palabra y habla a Israel. Primeramente los confronta con su pecado. Les dice que ellos tomaron mujeres extranjeras, y estas mujeres extranjeras no se habían vuelto prosélitas, o sea, no habían asumido su nacionalidad israelita. En la ley de Dios había dos tipos de extranjeros: los extranjeros visitantes y los extranjeros residentes. Los visitantes eran aquellos a quienes Israel les debía ayudar, ¿no? Como cualquier persona migrante, ¿no? Uno tiene que darles limosna o algo por el estilo. Y estaban los residentes, o los que son los extranjeros permanentes. A estos residentes se les llamaba prosélitos. Y eran prosélitos no porque tuvieran una casa. Recuérdense que el sistema de Israel no es capitalista. Así que si Israel tenía casas, si el pueblo de Israel tenía casas, es porque pertenecía, o una tierra, es porque pertenecía al pueblo del pacto. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que cuando los extranjeros entran a Israel y asumen la nacionalidad de Israel, también asumían una posesión, y eso es a lo que nosotros llamamos prosélitos. Dice
Aparte de asumir una posesión, también los hombres asumían la circuncisión, observaban el sábado y el resto de las fiestas santas. O sea, una persona, un extranjero que estaba permanentemente en Israel, se le llamaba prosélito. Era otro israelita. Bueno, eso no había pasado con ellos. Las mujeres extranjeras con las que se habían casado no eran prosélitas, no habían adoptado las costumbres, no habían adoptado las fiestas, no habían adoptado la ley. Ese era el problema. El problema es que vivían como residentes y se comportaban como visitantes. Los cananeos tenían prohibido ser residentes, tenían prohibido, pero ser visitantes. Vienen a arruinar el pueblo de la promesa, no vienen en son de paz, sino en son de una guerra cultural. Venían a degradar, a corromper la religión. Ese era su pecado. Ruth, por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado Ruth. Ruth sí era prosélita. A pesar de que era moabita, era prosélita, porque ella asumió un pacto con el Señor a través de su esposo y de su suegra. Rahab, la prostituta, ¿se recuerdan de Rahab cuando Israel está conquistando y tiran las murallas de Jericó? Es gracias a una mujer de Jericó llamada Rahab, que era prostituta, que ayudó a los espías a hacer su trabajo. Pues esta mujer llamada Rahab se casa con Salmón, y de Salmón pues viene también Booz y David y todo lo que nosotros conocemos. Pues esta Rahab es contada dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y del rey David. Ella también era prosélita. Fueron con el Dios de Israel y cambiaron su situación de extranjero y se convirtieron en parte del pueblo de Dios. Y el Señor las protegió. El pueblo de Israel consistía entonces no en tanto en la raza o en el color de piel o en el idioma. Consistía en tomar y asumir la religión de Israel. En segundo lugar, Esdras, aparte de señalar el pecado de Israel, hace un llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Dice Esdras: dad gloria a Jehová. Esto debía ser porque Jehová había perdonado sus pecados y recibió nuevamente su adoración. Pero no solo eso, el llamado al arrepentimiento exigía no solo que se sintieran mal como habían hecho, sino que corrigieran su vida. Por eso Esdras les pide que saquen a sus esposas y a sus hijos. El arrepentimiento no es solamente sentirse mal, no es solamente tener remordimiento, tampoco es solamente tener vergüenza. De hecho, la palabra arrepentimiento en griego consiste en volverse de los malos caminos. O sea, alguien se dirige hacia algún lugar haciendo lo malo y significa dejar de hacerlo y hacerlo bueno. Bueno, si su pecado entonces era haberse casado con mujeres extranjeras, la forma de arrepentirse era echando a esas mujeres extranjeras. Y yo les dije que íbamos a resistir la tentación de analizar moralmente la medida que se ha tomado, pero este es el sermón donde vamos a analizarlo. Veamos el versículo 12 al 15. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, a la palabra de Esdras. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Afortunada y providencialmente, el Señor les dio su respuesta en el pueblo. Ellos iban a hacer esto según la palabra de Dios. Sin embargo, ellos se habían reunido. Sin embargo, había lluvia. Así que
ellos habían atendido, pero las circunstancias les pedía que lo hicieran de otra forma. No era correcto que se quedaran ahí, especialmente con un procedimiento tan largo, y consideremos que venía gente de todo tipo. Aunque, no sé si lo dije en el sermón pasado, pero ahora la extensión de Judea no era como la de Israel de ese entonces, o como la que va a llegar a ser Israel en tiempos de Jesucristo. La Judea de ese entonces es muy pequeña. La Judea de ese entonces es Jerusalén y 80 kilómetros a la redonda. Y lo demás era Samaria. Así que no es que fuera tan grande Israel, pero no era correcto que tantos hombres se quedaran ahí, hombres, mujeres y niños se quedaran ahí bajo la lluvia. Así que usaron un principio bíblico muy popular, que es el principio de representatividad. Serían los príncipes de cada región los que se quedarían como representantes. No todos los israelitas habían tomado mujeres extranjeras. Por lo menos las mujeres no habían tomado hombres extranjeros. Por lo que se sugirió que si alguien se había casado con mujeres extranjeras, que eran muchos, vinieran ellos con los ancianos y los jueces para dilucidar el asunto. No todo el pueblo había pecado, pero todo el pueblo debía estar ahí. No todos habían pecado individualmente, pero sí muchos, así que el pecado era nacional. Nosotros, por ejemplo, constantemente elegimos malas autoridades. Y aunque nosotros aunque nosotros los que estamos aquí no las hayamos elegido, a nuestro presidente actual, por ejemplo, el hecho de que pertenezcamos a nuestra nación nos incluye dentro de la mala decisión. Es parte de las consecuencias. Así que, aunque todo Israel no pecó individualmente, colectivamente sí pecaron. Al final de cuentas, todos sufrimos de malas autoridades, aunque no la hayamos elegido. Dios permite entonces los malos gobernantes como castigo para nuestra nación. Dios estaba mandando este castigo para Judea o para Israel por las decisiones de pocos. El asunto se muestra simple acá. Divórciense, sáquenlas, échenlas. Y a sus hijos también. Pero realmente era muy complicado. Era demasiado complicado. Por eso necesitaban que los príncipes, ancianos y jueces estuvieran presentes. Note que el autor dice los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas. Según la ley de Dios, cada pueblo de Israel tenía que tener sus propios jueces, sus propios ancianos, hombres sabios. Esto está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Acompáñenme por favor al texto. Deuteronomio 16, 18. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Lo que dice la ley de Dios. Bueno, entonces el rey Artajerjes primero había nombrado a Esdras para que la ley de Dios se aplicara en Judea cuando llegara allí. Pero eso no significaba que él debía juzgar todos los asuntos. Porque instituir la ley de Dios es instituir lo que dice, y la ley de Dios dice que un hombre no debía gobernar a todo Israel, sino jueces. Jueces debían velar porque los asuntos de la ley prevalecieran. Por lo que aplicar la ley de Dios era hacer que los ancianos asumieran su rol. Aunque viéndolo bien, los ancianos no habían asumido su rol, porque si así hubiera sido, hubieran prohibido los matrimonios en primer lugar, pero no lo hicieron. De esta manera, entonces, Esdras obliga a los ancianos a ser responsables también de sus oficios de jueces dentro de sus pueblos. De esta manera se quedarían entonces los príncipes en representación y poco a poco irían compareciendo los que habían pecado. Solo hubo 4 personas que se opusieron a la medida. Y no podemos pensar que necesariamente era por malas intenciones, ¿no? ¿Quiénes son? Jonatán
hijo de Asael. Jaasías, hijo de Tikva. Mesulam y Sabetai. Este era un momento difícil para todos. Había familias conformadas de esa manera. No sabemos ni por cuántos años. Y ahora tienen que desterrar a sus esposas y a sus hijos. Así que era de esperarse que hubieran personas que estuvieran en contra. Respecto a Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, la Biblia no menciona nada acerca de ellos. No hay mención de sus nombres en otros lados. Así que no podríamos decir mucho acerca de ellos, más que estaban en contra de lo que dijo Esdras y los ancianos y el pueblo. En cuanto a Mesulam, hay un Mesulam en el capítulo 8, versículo 16. Este Mesulam, yo espero que ya ustedes también tengan el esquema de Esdras, ¿verdad? Esdras tiene 2 viajes con 80 años de separación. Del 1 al 5 es Zorobabel y el primer viaje. El 6 es una especie de bisagra que resume toda la vida de Israel. Y del 7 al 10 es el segundo viaje de Esdras. Así que, si yo les digo que Mesulam está en el 8, espero que se den cuenta que se refiere no a alguien que vino con Zorobabel, es alguien que llegó con Esdras. Este Mesulam, que es uno de los que fue comisionados por Esdras para ir a buscar con un tal Casifia levitas, ¿se recuerdan? Fue a buscar con Casifia levitas para que se llevaran los tesoros de Persia a Israel. Así que es casi imposible que sea él. Ni modo que llegó y se casó en ese día y al día siguiente. Recuérdense que aquí pasó en 4 días. Esdras llega, descansa 3, entrega los tesoros el 4 y al 5.º día casi que le están diciendo, pecamos. Seguramente no fue él, ¿no? Pero en unos versículos, en el 10:29, aparecerá un Mesulam, o sea, en este mismo capítulo 10, versículo 29, hay una lista de todos los que pecaron, casándose. Versículo 29, ahí hay un Mesulam. Y ese Mesulam tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos si es que los tenía. Así que, si Mesulam se opuso, parece ser porque no quería dejar ir a su familia, a sus hijos. Parece. Aunque esto obviamente es una teoría que puede ser dudosa, especialmente porque Mesulam es un nombre muy popular en estos tiempos. Y aparece varias veces en las listas de Esdras y veremos también en las listas de Nehemías, a partir de 15 días primero de Dios. Bueno, ese fue uno. En cuanto a Sabetai, también era levita. Es posible que este Sabetai sea el mismo que participó después en Nehemías 8:7. Ustedes ya leyeron Nehemías, ¿verdad? El 8 es muy popular, Nehemías 8. Es la exposición de la palabra. Bueno, este Sabetai fue el que participó en esa exposición de la ley. Además, se encargó de la obra fuera de la casa de Dios, cuando estaban reconstruyendo Jerusalén, en Nehemías 11:16. Así que, si nuestro Sabetai del capítulo 10 de Esdras es el mismo Sabetai de Nehemías 8:7 y de Nehemías 11:16, entonces entendemos que tal vez se opuso a las medidas de Esdras porque le parecían ser demasiado suaves. Este era un hombre celoso de la ley de Dios y de la obra de Dios.
Estuvo a cargo de la exposición y de la construcción de Jerusalén. Así que puede ser que las medidas para él le parecieran poco severas. Bueno, sin importar cuáles hayan sido las razones de estos 4 hombres, ninguna de ellas prevalecería. Ni sería y tampoco sería un impedimento para que siguieran trabajando con Esdras y Nehemías, si es que son ellos. O podría ser que se pusieran a todos porque las medidas les parecieron poco severas. Pero sin embargo, eso no sería impedimento para unirse a Esdras y Nehemías y reformar Israel. Versículo 16, hermanos. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Dice el 16, así hicieron los hijos del cautiverio. ¿Quiénes son los hijos del cautiverio? Todos los israelitas. Todos venían del cautiverio, ya sea con Zorobabel o con Esdras, venían del exilio. Así que se refiere a los judíos. No era un grupo especial. Esdras entonces fue apartado, dice acá el texto que Esdras fue apartado, y fue apartado junto con ciertos varones jefes de casas paternas, según esas mismas casas, y empezaron a juzgar ¿cuándo? El primer día del mes 10. Y en el siguiente sermón vamos a hacer la revisión de las fechas. La solución que dio el pueblo fue aceptada por los líderes. Recuérdense quién dio esta solución. La solución la da el pueblo. No la propone Esdras. Esdras la acepta y los ancianos aceptan la medida también. El pueblo dice, vamos a echarlas y a echar a nuestros hijos. Y Esdras y los ancianos dicen, está bien, vamos a juzgar este asunto. Se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir. Era algo así entonces como una comisión investigadora de asuntos civiles. Había un conocimiento general de lo que estaba pasando, pero no podía juzgarse todos los casos por igual, como veremos en un momento. Habrían algunas posibilidades para juzgar. Así terminaron entonces el primer día del mes primero. Iniciaron el mes de Tebet, que equivale a nuestro diciembre-enero más o menos. Y terminaron en el mes de Nisan. ¿Qué tiene especial Nisan? Que es nuestro marzo-abril. Lo vamos a ver el siguiente domingo, aunque yo espero que ustedes ya lo sepan. Fueron aproximadamente 3 meses de trabajo jurídico. El tema no era un asunto menor. Tenían que despedir a sus familiares. Era algo difícil. Pero hasta este momento no hemos respondido las preguntas que probablemente traemos ya hace algún tiempo. ¿Por qué debían despedir a sus esposas y a sus hijos? ¿No era una medida demasiado extrema? ¿No contradice esto el Antiguo Testamento? Porque aunque Dios no lo promovió, sí terminó aceptando los matrimonios mixtos, por ejemplo el de Booz y Ruth, y Rahab y Salmón. Dios aceptó esos matrimonios. ¿No sería contradictorio? ¿O no contradice también el Nuevo Testamento, que nos dice que si un creyente se casa con un creyente, no debía divorciarse, puesto que el no creyente es santificado en el esposo creyente? ¿O no es así nuestra forma de pensar? Parece que Esdras está torciendo todo. Y yo creo que muchos se van por la fácil. Dicen, lo que pasa es que Esdras tenía un permiso especial acá. ¿Y cómo era el Antiguo Testamento? Pero eso no tiene sentido, porque el Antiguo Testamento está en concordancia con el Nuevo Testamento. Y además el Antiguo Testamento también condena el divorcio. Condena el divorcio, aunque sea, como lo vemos en los ejemplos de Ruth y de Booz, de Salmón y de Rahab. Notemos algo importante en el libro. Esdras llegó a Jerusalén con su caravana y con todos sus tesoros, y reposaron allí 3 días. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Capítulo 8, versículo 32. Después viene el 9, y dice, acabadas estas cosas,
los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces Esdras llega, descansa 3 días, y en el 4.º día entrega sus tesoros a los encargados, a los tesoreros, según le encomendó Artajerjes en el capítulo 8, y en el 5.º día casi que les estaban diciendo: pecamos. La felicidad duró 4 días, 3 de descanso, 1 de entregar los tesoros, y el 5.º día llega Israel y le dice, los príncipes de Israel, y les dice: pecamos, no nos separamos jamás de los samaritanos. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué de repente el pueblo confiesa? Esdras no llegó a predicar. Ellos llegaron inmediatamente para admitir su pecado como nación delante del sacerdote Esdras. ¿Por qué de repente confiesan cuando llega Esdras? O sea, solo dejaron que se asentara Esdras y pecamos. ¿Tenía Esdras algo de especial que los hizo conmover? No predicó. Él no lo narra, es su memoria y no la narra. Parece empezar. Parece que él estaba empezando su ministerio sacerdotal en Israel y que tenía una solvencia moral. Como veremos en un momento, todas las casas sacerdotales que llegaron con Zorobabel. ¿Cuántas casas sacerdotales llegaron con Zorobabel? 4 casas sacerdotales. Las 4 casas sacerdotales se corrompieron con matrimonios mixtos. Las 4. Y entonces Esdras viene con una solvencia moral. Pero dudo que la presencia de Esdras fuera la presencia de Esdras las que haya confrontado su pecado. Y la pregunta está en: ¿quiénes en Israel solían confrontar el pecado del pueblo? ¿Quiénes? Los profetas. Debían ser los levitas. Ellos tenían que enseñar la ley de Dios. Pero de acuerdo con esto, los levitas también habían pecado. Y por eso Dios levantaba profetas. Y los profetas confrontaban al pueblo de Dios. ¿Qué profeta pudo haber hecho esto? De confrontar al pueblo de Israel para que cuando Esdras llegara e inmediatamente ellos fueran al sacerdote y le dijeran: hemos pecado, haz sacrificio por nosotros. ¿Qué profeta se nos menciona del tiempo del retorno? Ageo y Zacarías. Ellos ya están muertos seguramente. Ellos llegaron con Zorobabel más de 50 años antes y seguramente no llegaron jóvenes. Me refiero entonces a Malaquías. El mensaje de Malaquías hilvana armoniosamente con el mensaje de Esdras. Y quiero resaltar que esto es una deducción, especialmente porque Malaquías no tiene fechas. No es como los otros libros de Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, Esther. No está fechado. Pero se sabe que es de un periodo posterior a Zorobabel, porque es un Israel que ya había llegado, que ya se había asentado, al que Malaquías confronta. Pero Esdras no menciona nunca a Malaquías. La historia de Esdras no menciona nunca a Malaquías. Ni Malaquías en su profecía menciona a Esdras. Pero sus mensajes sí coinciden. ¿Es casualidad? Muchos podrían debatir esta postura, porque el libro de Esdras, en su primera parte, en la parte de Zorobabel y de Jesúa, sí mencionan a los profetas Ageo y Zacarías. Y los profetas Ageo y Zacarías en sus libros sí mencionan a Zorobabel y a Jesúa. O sea, sí hay una mención mutua entre Esdras
y los profetas, Ageo y Zacarías, y entre ellos y Esdras o Zorobabel. Considero entonces, bueno, y la segunda parte de Esdras no menciona a Malaquías, ni Malaquías menciona a Esdras. Considero entonces que no se mencionan por el tiempo en que son escritos. Ageo y Zacarías no mencionan a Zorobabel y a Jesúa como un dato histórico. Si ustedes leen el libro de Ageo y de Zacarías, no dicen, estaba yo con Zacarías, me encontraba con Ageo, o me encontraba con Jesúa, me encontraba con... No, no lo dice así. ¿Por qué menciona Zacarías y Ageo a Zorobabel y a Jesúa? ¿Por qué los menciona? Los menciona porque Dios tiene un mensaje para Zorobabel y Jesúa. Ellos eran los canales para llegar a ellos. Por eso los menciona, no como dato histórico. Pero las profecías de Malaquías no tienen un destinatario como si las tenía Zacarías y Ageo. Las profecías de Malaquías, ¿para quién son? No son para Esdras. De hecho, Esdras ni siquiera ha llegado. Las profecías de Malaquías dijimos que son disputas contra Israel como pueblo. Malaquías tiene acusaciones para la nación. Y quiero que recuerden que Malaquías confronta a Israel, mientras que Zacarías y Ageo, aunque sí confrontan a Israel, su mensaje es más para animar a Israel, animar a Zorobabel, animar a Jesúa. Ellos acababan de llegar de Persia y hacer la labor de la reconstrucción, necesitaban palabras de ánimo. Pero en el tiempo de Malaquías, el pueblo ya se había acomodado, ya se había casado con mujeres extrañas, así que Malaquías tiene que confrontar. Por eso creo que Malaquías no se menciona en Esdras, porque para empezar no había llegado y porque era el pueblo que necesitaba ser confrontado. No necesitaba Esdras ninguna palabra de motivación. Ahora entonces vamos del lado de Esdras. La primera parte del libro de Esdras, en la historia de Zorobabel y de Jesúa, sí menciona a los profetas Zacarías y Ageo, capítulo 5 y capítulo 6. Entonces, ¿por qué nuestro libro de Esdras no menciona a Malaquías? Considero que no menciona a Malaquías por la contemporaneidad de los mensajes. Es fácil que Esdras cite a Zacarías y a Ageo porque Esdras está hablando de lo que pasó hace 80 años. Él tiene el panorama de todo lo que pasó. Cuando Esdras escribe los primeros capítulos de su libro, no se centra en un personaje, de hecho se centra en varios personajes, porque la historia es la labor de Israel reconstruyendo el templo. Sin embargo, en el caso de la historia de Esdras que él está viviendo, él lo está narrando en primera persona porque él acaba de llegar. Él no tiene todo el panorama, seguramente ni conoce a Malaquías o el trabajo que ha hecho antes. Esdras no escribe casi nada acerca de otra persona. ¿De quién escribe Esdras? De sí mismo, de su experiencia, de su viaje, de su travesía, de lo que él vivió, de lo que él sintió. Por esa razón creo que Esdras no menciona a Malaquías, simplemente no tuvo la experiencia de vivir con él. Es algo así como lo que pasa con los evangelios. Los evangelios son tan contemporáneos que no se citan. Mateo no cita a Marcos, Marcos no cita a Lucas, Lucas no cita a Juan. Simplemente era algo que no correspondía al ser al mismo tiempo. Citan escritos más antiguos. Así que puede ser que Malaquías y Esdras ni se conocieran, aunque hayan vivido en tiempos similares. No sabemos dónde profetizó Malaquías, ni cuándo vivió, ni cuándo murió, pero sí vemos una gran coincidencia. Un profeta predica sobre dos cosas. ¿De qué predica Malaquías? Varias cosas, ¿no? Son 6 disputaciones. La profanación, pero una de ellas es la profanación del sacerdote respecto al altar, y otra cosa de la cual predica Malaquías es sobre el divorcio. Acompáñenme a Malaquías 2.
Esta es la segunda disputa. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Malaquías confronta a los sacerdotes y les dice: ustedes, que deberían estar cumpliendo y enseñando la ley, la están corrompiendo. Por eso el pueblo no lo respeta. Han corrompido al pueblo y ahora ustedes son bajos, dice, versículo 9. Yo también os he hecho viles y bajos. ¿Qué solvencia tenían los sacerdotes en el tiempo de Esdras? Ninguna. Ninguna. Los sacerdotes eran los intermediarios. Si el pueblo se sentía arrepentido por la predicación de Malaquías, ¿a quién iban a ir? A ningún sacerdote, si eran viles. Dios los había hecho viles y bajos delante de todo el pueblo. Por eso cuando llega Esdras, este es un sacerdote diferente. Vamos a la tercera disputa. Malaquías 2:11. Tercera disputa, Malaquías 2:11 al 16. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubres de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Esta es la tercera disputa. Al tiempo de Zorobabel, Jesúa, Ageo y Zacarías, Israel empieza una nueva decadencia. Los sacerdotes y el pueblo profanaron el santuario porque se casaron con un dios extraño, más específicamente con hijas de un dios extraño. Y Dios les dice que aunque ellos lleguen con lágrimas al altar, que aunque ellos lleguen llorando al altar, que aunque presenten su ofrenda, Dios no la mirará. Dios les dice que ellos van a preguntar por qué. Esto está en el texto que recién leímos. Y él les responderá: porque dejaron a la mujer de su juventud, deshonrando la descendencia santa que vendría de ese matrimonio. Se divorciaron de ellas para casarse con jóvenes paganas. Ahora pueden ver por qué es necesario que estas mujeres y sus hijos sean expulsados de Jerusalén. Pueden ver por qué era necesario que debían echar a esas mujeres y a sus hijos. Hemos dicho que cada caso debía ser juzgado individualmente por los ancianos y por Esdras, por eso 3 meses de juicio. Pero a la luz de este texto, muchos tenían matrimonios ilegítimos. No eran matrimonios. Si yo me caso sin divorciarme, mi nuevo matrimonio no es un matrimonio.
No tengo que divorciarme de mi nueva mujer porque nunca me volví a casar. Sigo casado con mi primera esposa. Solo la tengo que echar, tengo que decirle a la segunda, mira, yo ya estaba casado. Y ahorita que supuestamente me casé contigo no se vale porque yo ya estaba casado. Y debo regresar con mi mujer legítima. Esdras y los ancianos no les están pidiendo que se divorcien. Les están diciendo, echen a sus mujeres, a las mujeres con las que están viviendo y a los hijos ilegítimos que tienen con ellas. Pero alguien dirá, ellos son personas. Primero quiero que ustedes se pongan en los zapatos de los jueces y los ancianos. Contextualicémoslo un poco. Un amigo suyo les pide un consejo. Él les dice, yo tengo mi esposa y mis hijos, pero nos separamos y me junté con otra mujer y tuve hijos con ella, con ella. Pero ahora soy cristiano. ¿Qué debo hacer? Les presento otra vez el caso. Tiene un amigo suyo y les dice, yo tengo mi esposa y mis hijos, pero nos separamos hace un tiempo, me junté con otra mujer, tuve hijos con ella, ahora me arrepentí de mis pecados, soy cristiano, me avergüenzo y quiero hacer las cosas bien. ¿Qué hago? ¿Qué le dirían? ¿Cómo puedo tratar de arreglar el daño que he hecho? ¿Qué le dirían ustedes? Desenmarañemos un poco esto. En primer lugar, dice que él se separó. Él nunca se divorció. Así que su esposa sigue siendo su esposa. Y la segunda mujer es una relación adúltera. ¿Debe cortar entonces esa relación? Ya, porque su mujer es su esposa. No está casado otra vez. Alguien podría decir, es que tal vez ella no sabía. ¿Qué les parece ese caso? Bueno, pues sí debió haber sabido. Si se metió a tener hijos con él, debió haberse casado con él. Y cuando llegaran al registro civil y se case con él, en el registro civil hubiera dicho, él está casado, usted no se puede casar con ella. Imaginemos el caso de ustedes, ¿no? Pues su amigo les dice. Y entonces esa mujer, si hubiera hecho las cosas bien, se hubiera dado cuenta que el hombre con quien estaba saliendo ya estaba casado. Y quería volver a casarse con ella, quería una relación bígama, a la luz de la ley de Guatemala. Entonces, nunca habría tenido nada con él. Pero como sí tuvo hijos con él, significa que adulteró con él porque tuvo hijos sin casarse. Así que, y obviamente mucho menos tuvo que haber tenido familia con él. Así que el hecho de que no supiera simplemente confirma que no quiso casarse y que es una relación adúltera. ¿Qué se debe hacer con una relación adúltera? Cortarla. Es que ustedes no le dirían, ¿no? ¿Por qué no compras una casa más grande y viven los dos ahí, los tres ahí? Y los hijos separados, pero juntos para mantenerlos. Creo que nadie en su sano juicio daría esa recomendación. Si la esposa no perdona, que regrese con su esposa. Él ya es su esposo, no tienen que volver a casarse. En primer lugar, nunca se divorciaron. Y ella puede perdonar esa infidelidad. Él no puede vivir con las dos, aunque con las dos tenga familia. En todo caso, se le exige que viva con una, pero que mantenga las dos, que provea, ¿verdad?, para las dos, porque con las dos decidió estar. Pero vivir conyugalmente solo con una, aunque pague manutención a la otra. Pero de ninguna manera una relación adúltera debe compartirse con la relación legítima.
¿Están de acuerdo con mi juicio? Ese era el juicio de Esdras. En conclusión, le recomendaríamos: pídale perdón a su esposa y si lo perdona, regrese con ella. Corte su relación adúltera, pero siempre hágase cargo de sus gastos, porque fue su responsabilidad, fue su irresponsabilidad. Pero viva su amor familiar con su esposa e hijos. Esto es complejo, pero grosso modo sería esta la mejor solución. Esdras y los ancianos debían juzgar estos casos. Pero la ley de Dios, esto es con nuestro marco jurídico actual. Pero la ley de Dios no tiene una normativa para este tipo de casos. Según Malaquías, los israelitas fueron desleales con la mujer de su juventud. Las repudiaron, dice Malaquías. Ustedes repudiaron a sus mujeres y Dios repudia el repudio, el divorcio. Y se la repudiaron, o sea, le dieron carta de repudio y se casaron con extranjeras. La ley de Dios sí habla de carta de repudio, carta de divorcio, o la carta, la carta de divorcio, o el divorcio, como nosotros le conocemos, de acuerdo a la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Este procedimiento lo regula Deuteronomio capítulo 24. Acompáñenme a Deuteronomio 24. 24:1. Deuteronomio 24 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, este segundo hombre, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, no hay un caso. Este es un caso tan complejo que simplemente no está regulado. Es la única legislación que tenemos sobre el divorcio. De acuerdo con este pasaje, la razón legítima para la carta de repudio o de divorcio es la cuestión de la indecencia. Si alguno hallara en su esposa algo indecente. Pero Malaquías les ha dicho que los que fueron desleales al pacto no fueron ellas. ¿Quiénes fueron? Ellos. Así que ese divorcio no es legítimo, porque se divorciaron para casarse con otras mujeres y mujeres extrañas. O sea, burlaron la ley de Dios, usaron una regulación de Dios que sí era legítima, la torcieron y violentaron la ley de Dios que les prohibía casarse con mujeres extranjeras. Ese divorcio, ese supuesto divorcio a todas luces, es un divorcio inválido. Ellos seguían casados. Y si no es legítimo, entonces, delante de Dios, siguen con sus matrimonios. Y si están casados, su nueva relación es adúltera. Están adulterando con estas mujeres extranjeras. ¿Qué se hace en este caso, entonces? No dice acá, ¿no? No dice qué hay que hacer. El caso que yo propuse hace un momento fue con nuestra sabiduría y nuestra legislación de Guatemala, que prohíbe la bigamia. Como Esdras era un escriba diligente de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Esto lo dice Esdras 7:6, ¿verdad? Esdras era un escriba diligente. Y el 7:10 dice que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla a Israel. Así inicia nuestro viaje en la vida de Esdras. Así que estoy seguro que con ese conocimiento que Esdras tiene de todo el Antiguo Testamento que está siendo escrito hasta este momento, al no encontrar en la ley
una legislación que literalmente le dijera qué hacer, Esdras usó una figura de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Según mi investigación de jurisprudencia, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales. ¿Qué significa esto? La jurisprudencia, en palabras más simples, es recurrir a las formas en que ya ha sido aplicada la ley para juicios actuales. Hay un juez que está juzgando un caso y no sabe cómo aplicar la ley, va a un juicio anterior y dice, este juez la aplicó así, ok, yo la voy a interpretar la ley así y la voy a aplicar así. Eso es jurisprudencia. Esto se hace especialmente cuando hay casos difíciles o las leyes no son tan claras o no son tan específicas. Este es nuestro caso. La ley del divorcio no dice cómo actuar en una doble relación donde la carta de divorcio es ilegítima. No dice cómo. Sin embargo, sí hay jurisprudencia. Hay un caso similar, hay un caso judicial similar en la ley de Dios. El caso es el de Sara contra Agar. ¿Se recuerda? Acompáñeme a Génesis 16. Vamos a leer el 16, 17 y 21. No todos, yo les voy a decir qué versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó, Agar huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré de ti naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Versículo 18.
Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Capítulo 21. Destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Otra vez, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo en su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Param. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. El pecado fue de Abraham y de Sara. Agar, digamos que era esclava y en un sentido fue forzada. Abraham tenía entonces dos familias en su casa: una esposa de verdad y una esposa de facto, de hecho, que no era, pero sí era porque tenía un hijo con ella y solo puede vivir con una esposa. Trataron de disfrazar el asunto diciendo que era su sierva, pero al final de cuentas tenía una familia con ella. Sara le dice a Abraham que Dios tiene que juzgar eso. Dios tiene que juzgar esto. Y echan a Agar. Bueno, Agar huye. Y Dios le pide a Agar que regrese y que no se burle más, que se someta, dice. O sea, que no se burle más, cosa que al final de cuentas no hace porque la vuelven a echar. Entonces regresa y Dios toma a Ismael dentro del pacto, lo circuncidan. Y Abraham intercede por Ismael y dice: él también está en mi pacto. Pero esos conflictos entre ellas eran imposibles y eran innecesarios, siendo Ismael parte del pacto de Dios también, y Agar, por supuesto. Dios le dice a Abraham que eche a Agar a Ismael, pero que no se preocupe porque Dios va a cuidar de ellos. Y así es. Acompáñame a Malaquías 3.
No lo voy a leer, pero dice el versículo 5. Si pueden echar un ojo al versículo 5. Malaquías en la disputa 4 dice que Dios vendrá en contra de quienes son adúlteros y quienes defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Dios no iba a olvidar a quienes serían echados del pueblo. Eso no lo estoy citando. Así que, como cuidó a Agar y a Ismael, nosotros debemos entender, por medio de la disputa que tiene Malaquías, la disputa 4 que tiene Malaquías, que aunque Esdras echara y los ancianos echaran a las mujeres y a los niños, Dios cuidaría de ese pueblo, porque era su pueblo al final de cuentas. El apóstol Pablo lo dirá mucho tiempo después. El que no es parte del pueblo es santificado por su esposo, que sí es creyente, y a sus hijos también. Como Ismael fue parte del pacto y recibió la señal, los niños y mujeres que también eran parte del pacto de Dios, aunque fueran samaritanos, solamente tendrían que hacer su vida a un lado, porque Dios siempre cuidaría de ellos. De eso podían estar seguros. Agar estaba pervirtiendo la paz del hogar de Sara y Abraham. Ella se burlaba de Isaac y de Sara. Esa fue la decisión para echarlos. Las mujeres extranjeras eran también ilegítimas esposas, y los judíos estaban corrompiendo su adoración y haciendo que los sacerdotes se desviaran. Era necesario que se aplicara la misma medida por la paz del pueblo. Esa era la solución. Pero no podemos creer que ese era el caso de todos los judíos. Si así fuera, no habría necesidad de haber hecho un juicio por meses, como lo hizo Esdras y los ancianos. Se me ocurre entonces también, esto estoy pensando en voz alta, que habían solteros también que se casaron con mujeres extranjeras. Me parece que pudo haber sido un caso similar como el de Ruth o de Rahab, que siendo paganas se volvieron judías. Por lo tanto, no había que echarlas. Por eso en la lista no son tanto los nombres como parecen ser todos aquellos nombres que estaban al principio, pero todas esas exclamaciones que parecían al principio. O sea, que las mujeres habían hecho prosélitas, un extranjero que tomó pacto con Dios y se vuelve parte del pueblo de Dios. Ya no había que echarla porque ya no era extranjera. Así que puede ser que todos los casos juzgados, no todas las familias extranjeras tuvieran que ser expulsadas. Si aplicamos la ley de Dios junto con las demás historias bíblicas, con la de Agar, con la de Ruth, con la de Rahab, esos pudieron ser los criterios en los cuales los ancianos tuvieron que inquirir, como dice el versículo 16, antes de echar a los extranjeros. Si Dios había levantado a Malaquías, era porque los sacerdotes también se corrompieron. Según la segunda disputa del profeta, ellos menospreciaban el sacrificio y su vida no era ejemplo para los del pueblo. Por eso Esdras fue un desahogo. Era un desahogo para los sacerdotes, para el ministerio sacerdotal, y era un desahogo para el pueblo porque finalmente pudieron confesarle a alguien del cual sí sentían respeto. ¿Qué pecados le iban a admitir a los sacerdotes? Y los sacerdotes también estaban casados con mujeres extranjeras. Estaban pervirtiendo el derecho, el sacrificio. No podían pedir a los sacerdotes que ya estaban en Israel que intercedieran por ellos, porque eran demasiado hipócritas. Sin mencionar que probablemente no quisieran hacerlo por la misma corrupción de la religión extranjera que había en ellos. Era necesario que viniera un sacerdote mejor calificado. Los sacerdotes sí podían hacer el sacrificio, pero cuando lo hacían con reverencia. Ellos se santificaban a sí mismos. Sí, recordamos la ley del sacerdocio, ¿verdad? Y ya es kilométrico este sermón, entonces no lo vamos a revisar, pero el sacerdote debía santificarse, hacer sacrificio por sí mismo y después por el pueblo.
¿Cómo iba a hacer sacrificio por sí mismo si estaba casado con una mujer extranjera? Se había divorciado para casarse. No podía. Tenía que hacer algo en su vida que no estaba haciendo. Ellos habían deshonrado a la mujer de su juventud y profanaban el sacrificio. Tenían el oficio, pero no la vocación. Y eso es igual de malo como tener la vocación y no el oficio. Esdras tenía tanto la vocación como el oficio. Tenía la solvencia moral. Y por eso Esdras, cuando escucha el caso, se desmorona. Estuvo triste con el pueblo y buscó el perdón de su pueblo. No era para poco. Se supone que, así como Martín Lutero, que al llegar a Roma quería ver la Nueva Jerusalén, cuando mira a los sacerdotes se rompe, porque se supone que era el lugar más santo en la tierra en ese momento. Así Esdras tenía altas expectativas respecto de Jerusalén y se rompe al ver la corrupción moral que había en ese lugar. Y aunque este libro no narra ningún pecado, no debemos conocer cada detalle de la vida de cada uno de ellos para saber que en última instancia ningún hombre a través de los tiempos está completamente capacitado para quitar de una vez por todas el pecado del pueblo. Creo que entre nosotros ninguno tiene este caso. O alguien aquí se ha separado de su mujer para casarse con una mujer extranjera y ha tenido hijos con ella. Nadie, de nosotros, nadie, espero yo, ¿no? Pero tenemos otro tipo de pecados. Recordemos la confrontación de Malaquías. La confrontación de Malaquías era: nuestras familias son de Dios, no tenemos el derecho de corromperlas. La adoración es de Dios, no tenemos derecho de profanarla. Ese era el mensaje general de Malaquías. Los israelitas debían honrar su primer pacto. ¿Cuál fue su primer pacto? El pacto con su mujer, su esposa. Y rechazar cualquier segundo pacto porque era ilegítimo. Pero también debían debían honrar el primer pacto que hicieron con el Señor en la circuncisión. Bueno, al recibirla de sus padres, ¿no? Y confirmarla con la circuncisión. Nosotros también hemos hecho un pacto con Dios en Cristo Jesús. Y nuestras familias han entrado en ese pacto. Nosotros hemos hecho un pacto con el Señor y deberíamos honrarlo también. Porque es nuestra salvación. Y porque es la gloria de Cristo. Porque es Cristo quien garantiza ese pacto como un sacerdote verdadero. Mucho mejor que Esdras. Una cita más, hermanos, Hebreos 7, versículo 22. Lo bueno es que estas sillas son bajas para que no nos suceda como Títico, ¿no? Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Israel había deshonrado su primer pacto. Y aunque nosotros no nos hayamos casado con mujeres extranjeras, no significa que no podamos deshonrar nuestro pacto con el Señor.
a través del pecado, obviamente, de alejarnos de Él. Jesucristo es el único capaz de garantizar nuestro pacto con Dios. Él tiene la capacidad y la solvencia moral infinitamente mejor que la de Esdras. Así que si un profeta nos habla como Malaquías, no debemos esperar a que alguien en una caravana venga como Esdras, porque no hay ningún sacerdote entre nosotros capaz de limpiar nuestro pecado. Porque hoy yo les estoy predicando y ya hay un sacerdote en medio de nosotros que es Jesucristo, al cual debemos acudir inmediatamente y rogar por su perdón. Esa es la forma de honrar nuestro primer pacto con nuestro Señor. Divórciense de sus pecados, échenlos de su vida, recuerden que fueron santificados en su matrimonio con Cristo, porque Él es nuestro esposo y nosotros somos su esposa. No vayamos tras dioses falsos, ni hagamos del mundo nuestro refugio. Si Él garantiza nuestra permanencia en el pueblo de Dios, eso debería ser seguridad para nosotros, para buscarlo siempre y permanecer en Él.